Para ilustrar lo que sucede cuando removemos el elemento del tope de un heap, vamos a hacer este ejemplo donde tenemos un heap que adentro tiene estos elementos y vamos a remover el elemento que está en el tope, que es el 16. Pues estos elementos, así en este orden como te los estoy mostrando, representan un heap así. Fíjate, el 16 está en la raíz, tiene de hijos al 14 y al 10, 14 y 10. El 14 tiene de hijos a 8 y 7 y así sucesivamente, ¿ok? Tengo un árbol completo porque las hojas están acomodadas hacia la izquierda. Ok, pues ¿qué sucedería si yo remuevo el 16? Pues usando los pasos que te expliqué ahorita, ese valor de 16 va a ser sustituido por la hoja, por el último nodo del árbol, la hoja más a la derecha, que es el 4. ¿Okay? Se borró el 4, ¿verdad? Vieron que ya no está, antes estaba, ya no está el 4. Y ahora es momento de percolar esa hoja hasta lo más bajo que llegue. Pues percolar significa que vamos a comparar ese 4 con sus dos hijos. Sus dos hijos, ambos son mayores que él se va a hacer swap con el mayor de ellos, que es 14. Se intercambian con el 14 y todavía le tengo que seguir persiguiendo a ese 4 hasta que deje de bajar lo más posible. El 4 se compara con sus hijos, ambos son mayores que él, se va a reemplazar con el mayor de ellos, que es el 8. El 4 se compara con sus dos hijos, son menores que él, pues ya no tiene que seguir bajando. Ahí termina la percolación hacia abajo. Bueno, aquí tenemos una posible implementación de la función de percolación hacia abajo. Y es en particular para un arreglo basado en cero, es decir, donde la raíz está en cero. Fíjense que esa función recibe como argumento el índice desde donde queremos percolar. Ese índice, la gran mayoría de los casos, pues va a ser cero, ¿verdad? Porque cuando queremos utilizar esta función de percolation down es cuando acabamos de traer ese nodo, ese último nodo hoja a sustituir a la raíz y queremos percolar la raíz hacia abajo, así que el índice va a ser 0. Entonces las diferentes partes del algoritmo, así a grosso modo, las partes más importantes, este while es bien importante porque es el que limita cuánto puede bajar ese nodo que estamos percolando. Ese nodo va a poder percolar hasta que llegue a ser una hoja, y por eso es que esta condición lo que está verificando es si el nodo que estamos percolando, sus hijos tuviesen índices mayores que el tamaño del heap. Eso quiere decir que es un nodo hoja. ¿Okay? Entonces dentro de ese while, en cada vuelta de ese while, esta parte que está acá es la que calcula si los hijos de ese nodo son mayores que él, y si lo son, pues va a identificar cuál de ellos es mayor. Si ninguno de sus hijos es mayor que él, pues entonces nos devolvemos porque ya ahí se terminó la percolación. Pero si alguno de los hijos es mayor, él calcula cuál de ellos es y entonces le hace swap del valor de ese hijo con el valor del nodo que estamos considerando. Además de eso, antes de dar la próxima vuelta, actualiza el índice para entonces en la próxima vuelta continuar percolando el nodo que está en el nuevo índice donde cayó el nodo que estamos percolando. Vamos a ilustrarlo porque estos algoritmos sin una ilustración pues es bien fácil perderse. Vamos a ver este algoritmo para este ejemplo, para este heap que tenemos aquí. Supongamos que en ese heap acaba de subir el valor 2 a la raíz y queremos percolarlo hacia abajo, ¿okay? Así que estamos pretendiendo percolar el nodo que está en el elemento 0 del vector. El vector donde estamos manteniendo los valores de esos elementos, vamos a poner que se llama A. De hecho aquí me acabo de dar cuenta de un error, aquí le llamé H, pero A y H para propósitos de este ejemplo es lo mismo. Es el vector donde se están guardando los elementos. Ok, pues primera cosa que va a hacer este algoritmo es calcular cuál es el índice del hijo izquierdo de ese nodo que estamos considerando. Así que en ese caso pues calcularía el índice de 6, que es 1.
y entonces guardan esta variable el valor del nodo que estamos percolando. Y luego entramos en este loop. Ese loop se va a seguir repitiendo, como te mencioné ahorita, mientras el nodo que yo esté percolando no haya llegado a un punto donde sea ya una hoja. ¿Okay? Pues en este caso todavía no es hoja, ¿verdad? Porque está en la raíz. Así que entramos. Esta parte que está aquí es para determinar cuál de sus dos hijos, si alguno, es el mayor. Es mayor que él, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Esta parte del algoritmo lo que arrojaría es que de sus dos hijos, el mayor está en el índice 1. ¿Okay? Este caso aquí que está es porque la lógica de este for que tenemos acá, si ninguno de los dos hijos hubiese sido mayor que el nodo que estamos considerando, pues entonces el max value hubiese quedado con el mismo valor del nodo que estamos considerando. ¿Okay? Así que este caso solamente se cumple cuando el nodo que estamos percolando resulta ser mayor que sus dos hijos. Ese no es el caso ahora, así que nos iremos para el else. Entonces ocurre un swapping, que vamos a ilustrarlo acá. Ocurre un swapping entre el 2 y el 6, entonces como puedes ver el 2 cayó donde estaba el 6 y viceversa. Y se recalcula, se le reasigna un valor a la variable que estamos utilizando para llevar cuenta del índice del nodo que estamos percolando, ¿verdad? Ahora el nodo que estamos percolando está en la posición 1, así que ahí se actualizó. Y volvemos y calculamos el índice de su hijo izquierdo y repetimos entonces el loop, ¿verdad? Se repite el loop, vuelve y se compara el 2 ahora con sus dos nuevos hijos. Se determina que entre ellos hay uno solo mayor, que es el 3, así que lo que queremos hacer luego es hacerle swapping al 2 y al 3, ¿verdad? Se fijaron que antes el 2 estaba arriba y ahora está abajo, se intercambiaron los lugares del 2 y el 3. Vuelve, se actualiza el índice, ahora el índice sería 4, porque acuérdate que i de x siempre va a tener el valor del nodo que estamos percolando. Ahí sería i de x es igual a 4, se calcula el índice de lo que sería el hijo izquierdo de ese elemento, de ese nodo. En ese caso nos da 4 por 2 más 1, 4 por 2 más 1, que sería 9. Ya eso queda más grande que el tamaño del heap, por lo tanto cuando subimos acá al while, esta condición no se cumple y hemos terminado la percolación. Así que ahí fuimos desde el 2, lo fuimos bajando por esta rama hasta que llegó a su sitio de percolación, o a su lugar de percolación hacia abajo. No bajo más porque ya es una hoja, ¿verdad? No puede bajar más. La operación de percolación hacia abajo tiene complejidad logarítmica en tiempo en relación al número de nodos que tenga ese heap, y se debe a que, como ustedes pudieron ver en el ejemplo anterior, el camino más largo que va a recorrer un nodo desde la raíz hasta que llega hasta a la hoja, ¿verdad? Que es el sitio más bajo donde puede percolar, pues corresponde a la altura del árbol, y la altura de un árbol completo siempre es proporcional al logaritmo base 2 del número de nodos. También ayuda a que sea logarítmico el hecho de que cuando pasamos por cada uno de esos nodos donde potencialmente vamos a hacerle swapping, pues esa operación de swapping es O de 1. Así que a lo sumo vamos a tener un número logarítmico de veces que vamos a hacer ese swapping. Si swapping es O de 1, pues entonces la complejidad del algoritmo es logarítmica.